La Vela Británica, escrito por Scott Hubbard. Para quienes conocen la Reforma inglesa, solo el nombre Latimer suena incompleto. Exige un Riley. Los obispos Hugh Latimer y Nicholas Riley están unidos en la historia, principalmente porque fueron puestos en la misma estaca el 16 de octubre de 1555. Bishops Hugh Latimer and Nicholas Ridley are fastened together in history, primarily because they were fastened to the same stake on October 16th, 1555. Al norte de Oxford, pero Latimer y Riley comparten más que un martirio. Los obispos también están juntos en la lista de los reformadores más influyentes de Inglaterra, hombres y mujeres cuya lealtad a la Escritura y a la gloria de Cristo transformó a Inglaterra de un reino católico a un faro de la Reforma. Tanto Latimer como Riley vivieron durante los reinados de 4 monarcas ingleses: Enrique VII, Enrique VIII, el que tenía muchas esposas, Eduardo VI y María I, conocida como María la Sanguinaria. Ambos fueron testigos del tira y afloja de la Reforma bajo la aceptación vacilante de Enrique VIII, el respaldo entusiasta de Eduardo VI y la resistencia violenta de María I a la doctrina reformada. Both witnessed the Reformation's tug and pull under Henry VIII's tentative acceptance, Edward VI's warm embrace, and Mary I's violent resistance to Reformed doctrine. Fueron todo menos observadores casuales. Latimer nació alrededor de 1485 y los primeros 30 años de su vida fue un católico fervoroso, o, en sus palabras, un papista obstinado. Escribió: yo era un papista tan obstinado como cualquiera en Inglaterra, que cuando me titulé en teología, mi discurso entero fue contra Felipe Melanchthon, pero poco después del discurso antirreformador de Latimer, un joven teólogo de Cambridge llamado Thomas Bilney se acercó a él con una petición: ¿permitirías que te explicara en privado la fe reformada? Latimer estuvo de acuerdo. Desde entonces comenzó a estudiar la palabra de Dios y abandonó a los doctores académicos y otras necedades. Latimer recogió las flechas que había estado disparando contra la Reforma y comenzó a apuntar el arco en la otra dirección. Would Latimer allow Bilney to privately explain his own Reformed faith? Latimer agreed, and from then on he began to smell the word of God, and forsook the school doctors and such fooleries. Latimer gathered up the arrows he had been shooting at the Reformation, and he started pointing the bow in the other direction. Durante las 2 décadas siguientes se distinguió como un ferviente predicador reformado que a veces disfrutaba del favor de Enrique VIII por ello y otras veces temía su persecución según el estado de ánimo de los reyes. Tal vez los años más fructíferos del ministerio de Latimer fueron durante el breve reinado de Eduardo VI de 1547 a 1553. A pesar de su edad, Latimer ayudó al arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, a reformar la Iglesia de Inglaterra y también predicó como un hombre que no podía parar. From 1547 to 1553. Despite his age, Latimer assisted Archbishop of Canterbury Thomas Cranmer in reforming the English Church, and he also preached like a man who just couldn't stop. Según J.C. Ryle, quizá ningún reformador sembró las semillas de la doctrina protestante de manera tan amplia y eficaz entre las clases media y baja como Latimer. Luego, en 1553, la reina María llegó al poder y Latimer fue enviado a una celda en la Torre de Londres. Riley, casi 20 años menos que Latimer, nació alrededor de 1502, cerca de la frontera con Escocia. Durante las siguientes 5 décadas, se convertiría en uno de los mejores intelectuales de Inglaterra. Llegaría incluso a memorizar todas las cartas del Nuevo Testamento en griego. Tras asistir al Pembroke College de Cambridge en su adolescencia, Riley continuó los estudios en Francia, donde tal vez entró en contacto con las enseñanzas de la Reforma. A diferencia de Latimer, Riley no dejó un relato claro de su paso de sacerdote católico a predicador protestante, pero sí sabemos que firmó el decreto de 1534 contra la supremacía del Papa, que aceptó el puesto de capellán del arzobispo Cranmer 3 años después y que renunció a la doctrina católica de la transubstanciación en 1545. But we do know that he signed the 1534 decree against the Pope's supremacy, that he accepted the post of chaplain to Archbishop Cranmer 3 years later, and that he renounced the Catholic doctrine of transubstantiation
by 1545. Cuando se convirtió en obispo de Londres en 1550, sustituyó los altares de piedra de las iglesias de Londres por sencillas mesas de madera. Según Riley y los reformadores, la comunión era una fiesta espiritual, no un sacrificio. Las dotes académicas de Riley lo llevaron de un puesto prestigioso a otro, incluso bajo el caprichoso reinado de Enrique VIII, de Canterbury a Westminster, a Soham, a Rochester y a Londres. Riley estudió, predicó, y una vez que Eduardo VI ascendió al trono, se dedicó a las reformas de Cranmer. Más adelante, la reina María llegaría al poder y Riley se uniría a Latimer en la Torre. El 16 de octubre de 1555, tras pasar 18 meses en una celda de la Torre, Latimer y Riley se encontraron en una estaca de Oxford. Latimer con su toga y gorro y Riley con su toga de obispo. Los dos hombres conversaron y oraron juntos antes de que un herrero los atara a la madera. Riley fue el primero en fortalecer a su amigo. Ten ánimo, hermano, pues Dios calmará la furia de la llama o nos fortalecerá para soportarla. Cuando el conjunto de ramas se incendió bajo sus pies, llegó el turno de Latimer. Alzó la voz para que Riley pudiera oír. Ten ánimo, profesor Riley, y sé hombre. Hoy encenderemos una vela por la gracia de Dios en Inglaterra, que espero que nunca se apague. 3 años después, María I murió y le pasó el reino a su media hermana Elizabeth, una reina protestante. La vela de Latimer y Riley se convirtió en una antorcha. As the bundle of sticks caught fire beneath them, Latimer had his turn. Raising his voice so Ridley could hear, he cried, "Be of good comfort, Master Ridley, and play the man. We shall this day light such a candle, by God's grace, in England, as I trust shall never be put out." 3 years later, Mary I died and passed the kingdom to her half-sister Elizabeth, a Protestant queen. And Latimer and Ridley's candle burst into a torch.